Buenos días, bienvenidos a Muy Buenos Días Espíritu Santo. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra muy pequeña, pero muy significativa. Definitivamente yo creo que es una de las más importantes dentro de la Biblia. Y vamos a estar en Hebreos 12:2. Y es donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy quiero hablarte sobre algo muy importante y es la distracción. La distracción. Esta palabra donde dice que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es aprender a distinguir. O sea, tenemos que aprender a distinguir entre la diferencia entre lo que es una oportunidad y una distracción. El enemigo en este momento del juego, en estas alturas del juego, tiene esa arma grande que es la distracción. La distracción no te deja concentrarte. Y cuando vamos al significado de esa palabra, de lo que significa la distracción bíblicamente, estamos hablando de estrategia del enemigo para truncar nuestro propósito divino. Mire qué tremendo esto. O sea, es una estrategia del enemigo para truncar nuestro propósito divino. Es una forma de desviar la atención de nosotros hacia algo. Cuando nosotros tenemos un enfoque, cuando nosotros tenemos una prioridad, el enemigo va a tratar por todos los lados, va a hacer que nosotros quitemos la mirada de eso que la tenemos puesta y empecemos a desviarla. En este caso, va a tratar de desviar nuestra mirada de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso le traje esta palabra de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él va a tratar por todos los medios de distraernos. Y esto ha ocurrido por todo el tiempo, o sea, no es de ahora. El enemigo siempre ha tratado de distraernos y disfraza la distracción por miedo de otros nombres, por miedo de otras palabras. Y no vamos muy lejos, vamos a empezar, por ejemplo, David. La distracción de David era su placer. ¿Por qué? Porque era un hombre que se dejaba llevar por su placer. Entonces, esa era la distracción que el enemigo tenía para David. Esa era la distracción con la que él hacía que él se desviara de los caminos de Dios. Era la distracción que él le ponía para que David se olvidara por un momento de al Dios que le servía. Otro personaje grande que vamos a poner como ejemplo es Pablo. ¿Qué distraía a Pablo? A Pablo lo distraía el dolor. Recuerde que en la Biblia nos relata que él tenía un aguijón. Ese aguijón, ese dolor era lo que lo distraía. Ese dolor era lo que lo hacía olvidar por momentos quizás del propósito. ¿Qué pasó cuando Pablo oró por este dolor? El Señor este dolor se lo convirtió en una fortaleza. Y era quizás por ahí por donde el Señor procuraba y mantenía siempre a Pablo a raya. Lo mantenía siempre ahí, pegadito de esto para que no se desviara. Vamos a otro personaje, Moisés. ¿Qué era la distracción de Moisés? La distracción de Moisés era su enojo. Por momentos, el pueblo, el mismo enemigo, hacía que el pueblo se levantara contra Dios, el pueblo se levantara contra Moisés, el pueblo se levantara contra los mandamientos, y esto hacía que Moisés se enojara y se desviara por un momento, se distrajera del propósito que Dios tenía para con él, del propósito que Dios tenía para con su vida. Y este personaje marca una gran diferencia y es porque este personaje, Moisés, se quedó afuera de la tierra prometida por no saber manejar esta distracción, porque en un momento dado se enojó tanto que el Señor le había dado una orden y él hizo lo contrario y esto lo llevó a no conocer la tierra prometida. ¿Qué hoy te está distrayendo a ti del propósito de Dios?
¿Cuál de todas estas características te identificas? ¿Con cuál de todas estas características hoy el enemigo ha venido para distraer tu atención, para distraer tu propósito? ¿Será una enfermedad? ¿Será quizá un problema en tu familia? ¿Será un enojo tuyo? ¿Será la desobediencia de tus hijos? ¿Qué el enemigo está trayendo hoy a tu vida para crear una distracción como hizo con estos grandes hombres de la Biblia? Porque el enemigo siempre está al acecho. Miren lo que decíamos cuando hablábamos de lo que significaba distracción, significaba estrategia del enemigo para truncar el propósito divino. Que hoy el enemigo está usando en tu contra para truncar el propósito divino, que hoy el enemigo está usando en tu contra para que tú te distraigas y quites tu mirada del autor y consumador de la fe. Está trayendo chisme, está trayendo contienda, está trayendo quizás riqueza, porque a veces la riqueza trae distracción. Cuando conseguimos, cuando tenemos, lo que hacemos es que nos desviamos del camino y esto nos causa una distracción. Hoy yo te invito para que tú analices, para que tú mires qué es lo que el enemigo está usando para distraerte y que tú puedas desviarte del camino que ya Dios marcó para tu vida. Analiza, piensa por un momento y ten claras las prioridades que tú tienes. Empieza a establecer prioridades, empieza a establecer qué es lo que tú tienes más importante y empieza a eliminar estas distracciones que el enemigo está haciendo que tú cojas y que abandone las prioridades. Recuerda, marca prioridades y suelta distracciones. Esto te ayudará a seguir hacia adelante en el propósito y en el plan que Dios tiene para con tu vida. Dios te bendiga.